No está simplemente diciendo, bueno, el año tal y tal, nació tal y tal, y fue tal y tal. Ya se empieza a hacer análisis por cuáles fueron las condiciones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Ya no es simplemente que existió la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, en la iglesia, muy pocas veces pasamos de estos tres niveles. No llegamos a análisis. ¿Por qué perdemos jóvenes en la iglesia? ¿Por qué hemos perdido tantos jóvenes en la iglesia? Algunos dicen, bueno, porque se van a la universidad o esto y lo otro. Es que no permitimos esas clases de preguntas. Pastor, ¿es pecado usar pantalones, las mujeres usar pantalones? Yo me crié en una iglesia que esa era la pregunta que más se hacía en la iglesia. ¿Es pecado las mujeres usar pantalones? Y yo no sé cuántas mujeres han salido de la iglesia porque se creó una regla arbitraria de que las mujeres no pueden usar pantalones. Entonces no le daban una razón por qué. No, porque esto y lo otro, porque... No, porque el hombre puede caer en mirar y tener lust o eso y lo otro. Pero el hombre puede tener eso con vestidos también, eso no es nada que ver. O bueno, pero no, que dice en la Biblia que las mujeres no deben usar pantalones. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice no usar ropa de hombres, pero en ese tiempo pantalones ni existían. Los hombres estaban usando vestidos igual que las mujeres. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros no permitimos los jóvenes, los niños, hacer preguntas. Si no nos gusta la pregunta, no les respondemos. Mira, los testigos de Jehová y los mormones, ellos, si no tienen una respuesta a una pregunta, ellos lo inventan. Ahora, no es que vamos a inventar respuestas si no sabemos la respuesta. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un ministerio con universitarios. Y de vez en cuando me encontraba con, por ejemplo, un comunista, y el comunista, entrábamos en un diálogo y el comunista tal vez podría decir alguna pregunta como, ¿cómo tú sabes que los libros en la Biblia son los libros verdaderos que pertenecen a la Biblia? ¿Y por qué la epístola de Bernabé no está en la Biblia? Y cosas así. Y yo le miraba y le decía, si yo te podría responder esa pregunta, ¿aceptarías a Cristo como tu Salvador? Wow. Y no, I don't think so. Entonces no voy a perder mi tiempo con esto. Y así eran muchas de las conversaciones con Cristo, con las preguntas. Debemos de entender la importancia de las preguntas, de esto. Cuando yo terminé mi doctorado, gracias. Sí. Cuando yo terminé mis estudios doctorados, ya había escrito mi tesis, había sido aceptado, mi disertación, ¿cómo se llama? Y tenía, ¿sabes el tema de mi disertación? Yo fui porque mis estudios eran en educación y antropología. Entonces, yo hice un estudio etnográfico en Paraguay. Duré un año haciendo el estudio. Y el estudio era por qué la iglesia evangélica en Paraguay no había crecido con el mismo porcentaje de crecimiento como había crecido la iglesia en otros países de América Latina. Y un año para hacer el análisis, el síntesis de la observación. Fue muy interesante. ¿Quieres saber la conclusión? Sí. Amén. No, eso no es parte de este tema aquí. Si tenemos tiempo al final me recuerdan y yo le digo la conclusión. Pero después de presentar mi tesis que fue aceptado, tuve que dar un examen, ¿dar o tomar? Tomar. En Perú, en Perú el alumno da el examen. En otros países el alumno, teníamos este debate en Perú todo el tiempo. Los peruanos dicen, no, el alumno da el examen. El profesor toma el examen. Yo digo, no, mira, el profesor da el examen porque está dando las preguntas. El alumno no está dando el examen, está dando las respuestas al examen.
Ve, gané. Gané. Bueno, tenía que dar o tomar un examen y tenía varias opciones. Una opción era, me daban un examen normal que uno responde, pero ese examen era sobre todos los 5 años. 5 años es programa de doctorado. Tenía que, no es como, tengo un amigo de Colombia, pastor, y él dice, yo le dije a él, qué pena que hoy día se puede comprar un doctorado con $5,000. Y él dijo, eso sí es una pena. El mío solamente me costó $1,000. Para él la pena no era que se puede comprar, pero que cuesta tanto. Pero este examen era sobre todos los cursos que yo había tomado, sobre todas las materias en general. Y yo tenía varias alternativas y varias opciones. La que yo escogí fue que 3 profesores me darían las preguntas de diferentes áreas del departamento y yo tendría 24 horas para responder a las preguntas, 24 horas. Entonces fui a las oficinas, del primero me dio una hoja con las preguntas, fui al otro, me dio, y el profesor en mi área de antropología me dio una hoja en blanco. ¿Qué? Dijo, tú vas a escribir las preguntas y yo voy a evaluar lo que tú has aprendido en 5 años aquí a través de las preguntas que tú haces. Las respuestas pueden cambiar de una universidad a otra, de un profesor a otro, las respuestas pueden cambiar de un alumno a otro. Lo que vale son las preguntas. Y yo voy a evaluarte según Esa fue la tarea más difícil que yo tuve que hacer, escribir las preguntas. Bueno, gracias a Dios me aprobaron. Pero quedó grabado en mí la importancia de las preguntas. Y no solamente de cuántos libros hay en la Biblia, cuál es tu libro favorito en la Biblia, cuál es cuando uno tiene que poner esos en el banco y tiene que poner password y eso, todo, cuál es tu primer animalito, cuál es el nombre de tu mamá de soltera, tengo esos. Nunca ponen, yo creo que una vez pusieron tu libro favorito, y bueno, la Biblia. Si me conocen, cualquier puede hack into porque ya saben cuál es mi. Lo que quiero que queden es, vamos a entrar más profundo a esto. ¿Cómo está el horario? Yo no vi el horario yo soy como el mexicano que dice que se acostumbraba a predicar hasta que se ponía el sol. Y vino a nuestra iglesia a predicar y no sabía que era Daylight Savings Time. Y predicó como 2 horas en la iglesia y el pastor ahí sudando porque la gente, que los americanos no son así como que pasa de 40 minutos la predicación y ya se queda molesto. El programa, Jonas, hasta la 1. No, pero hay un break o algo así. Ok, ¿cuándo es el break? Cuando usted se cansa. No. Okay. Vamos a hacer un ejercicio y después hacemos un break. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a contar. ¿Cuántos hay aquí? ¿Como 60? ¿50? ¿40? 50. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 4 en 50 son ¿cuántos? 6, 4 into 50 goes 6. ¿Cuánto? 12 y medio. No. 4 into 50. 15. Ok. Vamos a contar comenzando aquí hasta 15. Cuando llega a 15, vuelve de nuevo a 1. Entonces recuerda su número, ¿ok? Porque si no, creamos un libro. Que es, comenzando aquí. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 11, 12, 13, Jonas, 14, 15, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Ahora ustedes, esto va a ser tal vez lo más interesante que van a hacer hoy. Encuentre los, los otros 3 personas que están con su mismo número. Y tomen las sillas, después lo tenemos que armar después, y hagan un círculo con las sillas para que se estén mirando cara a cara los 4, ¿ok? Este es... por favor.